Llega la noche. En la noche en castellano decimos buenas noches, buenas noches, ¿no? En aymara se dice aski aruma, eso significa buenas noches, ¿no? Aski aruma, ¿no? Entonces, Roberto, ¿quieres empezar? Aski aruma, María. Aski aruma, Roberto. Tú también. Aski aruma, Roberto. Aski aruma, María. Entonces estamos ayudando a muchos televidentes en este momento que están aprendiendo. No solo televidentes mayores, también jóvenes, niños, y ojalá pues empiecen en las escuelas y colegios saludándose en aymara, es verdad, ¿no? Ahora vamos a aprender el término de profesor, que se dice profesor en aymara. En aymara se dice yatichiri, ¿no? Entonces, yo soy yatichiri. También significa el facilitador, el que enseña algo, en este caso, la lengua aymara, ¿no? A ver, María, ¿cómo me saludarías si fuera en la mañana? Aski uru yatichiri. Aski uru María. ¿Cómo me saludarías, Roberto, en la tarde? Aski haipu yatichiri. Y yo te contestaría diciendo Aski haipu Roberto, ¿es verdad? Ahora, cuando llega la noche, ¿cómo me saludarías? Aski aruma yatichiri. Y yo te contesto Aski aruma María. ¿Cómo me dirías? Aski aruma yatichiri. Aski aruma Roberto. ¿Quieren ustedes un poco ejercitar para en la mañana, para en la tarde y para en la noche? A ver, salúdense a partir de en la mañana. Aski uru Roberto. Aski uru María. Aski haipu Roberto. Aski haipu María. Aski aruma Roberto. Aski aruma María. Bien, ahora conmigo, ¿no? Yo soy yatichiri, ya les dije, ¿no ve? Entonces, ¿cómo me saludarías en la mañana? Aski uru yatichiri. Aski uru María. Aski haipu yatichiri. Aski haipu María. Aski aruma yatichiri. Aski aruma María. Ahora contigo, querido Roberto, empiezas. Aski uru yatichiri. Aski uru Roberto. Aski haipu yatichiri. Aski haipu Roberto. Aski aruma yatichiri. Aski aruma Roberto. ¿Qué les ha parecido? Interesante. Es bien y bonito saludarse en la lengua aymara, ¿no? Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo uno se despide? Nosotros decimos hasta luego, hasta pronto, hasta otro día. En aymara se dice hikisinkama. Hikisinkama. Eso quiere decir hasta luego, ¿no? Entonces, ¿cómo te despedirías de Roberto? Hikisinkama Roberto. Hikisinkama María. Roberto. Hikisinkama María. Hikisinkama Roberto. ¿Y conmigo? Hikisinkama yatichiri. Hikisinkama María. Hikisinkama Roberto. Hikisinkama yatichiri. Muy bien. Nayampeja Jepurkama. Hayaya parlañasao aymara. El análisis de los apellidos o nombres de familia de una sociedad cualquiera es sin duda alguna una de las cosas que mejor muestra los intereses y principalmente motivaciones de cultura. Clyde Kluckhohn. Forma actual, Canasa. Forma original, Canasa. Este apellido significa
hombre de gran sabiduría en sus palabras, el que habla con palabras precisas. Forma actual, Kanawiri. Forma original, Kanawiri. Este apellido significa el que manifestó la verdad, el que ilumina a la gente con sus palabras. Forma actual, Kanki. Forma original, Kanke. Este apellido significa hombre de gran percepción, el que ve claro, el que se da cuenta de la realidad. Tlatanaka, Curiacanaka, Pacachuimampi, Nairacataru Sarantañani, Hualichuimampi, ¡Ayaya! Toponimias de Chuquillau. Irpavi, de Irpawi, lugar donde se robaron a la prometida para casarse luego, o lugar con personas que guían en los viajes de reconocimiento. Seguencoma, de Seguenca, planta silvestre cortadera, y Uma agua, comunidad con agua que hace crecer cortaderas.